era muy conocido, ¿no? Pero yo siempre toda mi vida he querido ser como él. He querido ser un gran arquero, cumplir mi sueño, pero los propósitos de Dios son, bueno, los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos, dice su palabra, y Él tiene pensamientos para bien y no para mal. Y fue Él el que me cambió mi vida, ¿no? Y actualmente estoy también predicando la palabra del Señor. Yo soy obrero de la congregación aquí de Trinidad Restauración con el pastor César Castro desde el año 2017 que me congrego en la iglesia y desde el año 2018 por la gracia de Dios estoy colaborando al pastor en la predicación, en los temas evangelísticos de predicar en las calles y bueno, gracias a Dios, ¿no? Que estamos por este medio, damos gracias al Señor por este medio, por las redes sociales, que podemos todavía predicar la palabra del Señor y no hay impedimento, ¿no? Así es, Ruber. Bueno, yo te conocí a través del coach Nery Quintana. Entiendo que, bueno, el sueño tuyo era ser arquero, ¿no? Aparte que te daba con la estatura que tienes, ¿no? El coach me dijo, impresionante la estatura que tiene. ¿Cuánto mide Ruber? Yo mido 1,91, mido, pastor. Ya, impresionante tu estatura, ¿no? Te daba para ser arquero. Sí, sí. ¿Y qué pasó? En el camino dejaste el sueño del fútbol y ahora estás estudiando derecho y también estás predicando, ¿no? Porque eh, constantemente estás pasando prédicas por el internet. Impresionante, ¿no? Hay personas que son jóvenes y bueno, en el caso tuyo, a la edad que tienes, estás predicando y llevando la palabra de Dios y para muchos es una gran alegría, ¿no? Por ahí hay muchos que no creen en los jóvenes y algunos otros jóvenes que también dicen soy muy joven para predicar la palabra de Dios. ¿Dónde nace esta idea de predicar, Ruber? Eh, bueno, como usted dijo, ¿no? Anteriormente yo le dije que tenía un sueño. Desde el año 2015 yo lo conocí al coach Nery Quintana por intermediarios de que él siempre hace batallas de arqueros, él viaja a diferentes departamentos, ¿no? A enseñar su talento a los arqueros para poder eh, entrenar arqueros para que ellos puedan tener un futuro más adelante mucho mejor, ¿no? Y yo lo conocí en el año 2015 en Santa Cruz de la Sierra, en diciembre. Yo ese año había salido de bachiller y ya tenía Ya, un sueño. Mis padres, bueno, que yo vengo de una familia católica. ya. Desde niño me criaron, desde niño me bautizaron en la iglesia católica. La verdad que siempre, desde el año 2015, ese mismo año, yo iba a la iglesia, todos los domingos, me gustaba asistir, siempre iba solamente a clamar a Dios, ¿no? Yo siempre tuve la creencia en Dios, que gracias a Dios que mis padres, bueno, yo fui criado por mis abuelos, porque mis padres no viven acá conmigo en Trinidad, ellos viven actualmente en los Estados Unidos. Mi madre vive en Carolina del Norte, mi padre en Miami. Ya. Y yo fui criado desde a partir de los 2 años mis padres se fueron a Estados Unidos, yo me quedé con mis abuelos de parte de mi madre y doy gracias a Dios por ellos, ¿no? Porque me inculcaron buenos valores, el respeto, el cariño, el amor que dan como unos padres, ¿no? Y ellos siempre me enseñaron de buenos valores, que tengo que estudiar, no tengo que ser alcohólico, no tengo que ser vicioso. Doy gracias a Dios por eso, ¿no? Que no tengo ningún vicio. Eh, y conforme iba creciendo en mi colegio, yo sentía en mi corazón siempre que era en Dios. La verdad que muchas veces a mis tíos, otras personas me decían a veces que estaba loco, a veces yo hablaba solo, pero Ya. yo como persona que creía en un Dios, que creía en ese Dios, que quería conocerlo, yo me imaginaba cómo era Él. Yo sin conocer la palabra, yo solamente creía en Él, yo sabía que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario y bueno, también las creencias que me dejaban de María, su madre. Y yo siempre, la verdad, que me inclinaba, daba gracias a Dios por la vida, por mis padres, siempre le pedía al Señor, ¿no? En oración al Padre Celestial.
Y fue donde ahí ya creció, ya primeramente quería estudiar medicina, arquitectura, me gustaban también los dibujos, las casas, muchas otras infraestructuras bonitas que yo veía, algo que yo quería en mi futuro. Y eso estaba viendo, ¿no? Pero el 2015, ya desde el 2014 yo quería decir, sentí en mi corazón, quiero ser arquero y practicaba ser arquero. Muchas personas me decían, yo estaba actualmente, empecé como arquero acá en una escuela Mutual Trinidad con Ya, el profesor Sergio Ayuropa, es un gran amigo también del coach Nery Quintana. Y él me instruyó, él me enseñó, él me estuvo apoyando y fue donde él me dijo, va a haber un campamento así de arqueros en Santa Cruz, si te gustaría conocer, Robert. Sí, le dije, me encantaría. Mi madre ese año cuando salí de promoción vino de los Estados Unidos, pasamos bien un rato y nos fuimos a Santa Cruz. Y fue donde ya hablamos con el coach Neri para que, bueno, para que me... O sea, actualmente ya el profesor Sergio Europa tenía contacto para que yo vaya al plantel de Blooming en Santa Cruz de la ya, Sierra. Pero ya, todo cambió cuando el coach Neri me dijo, tenés que irte tal fecha a La Paz, tienes que irte tal fecha a La Paz. Y yo desde el año 2016, el 4 de enero del 2016, partí a la ciudad de La Paz para mi prueba en las inferiores con el club Die Stronger. Desde ese entonces estuve siendo instruido también con el profesor Paz García, con otros más profesores de arqueros, el profesor Sergio Luna también, que es de Argentina, que estuvo apoyando ahí en el plantel de The Strongers. Y me iba yendo bien, pastor, bien, gracias a Dios. Ellos me veían mi estatura, veían el talento que yo tenía, ellos veían la manera que yo arqueaba, y también, bueno, como mis padres siempre quisieron que yo estudie una carrera, así que yo me inscribí en la Universidad de Univalle, en la ciudad de La Paz, de arquitectura. Pero estuve una semana porque eso me impidió para que yo pueda continuar mis entrenamientos, como para transcurrir de un lugar a otro era muy lejos, claro, claro. era muy lejos, tenía que agarrar trufis, teleférico, minibús, taxi. Y bueno, llegaba una hora tarde al entrenamiento y el profesor Sergio Nula me dijo, hijo, el fútbol es muy corto, el fútbol es muy corto y yo te digo en esta tarde con toda sinceridad que estudies, me dijo, estudies, Ya, que dejes aquí el fútbol porque el estudio te va a dar mejor, ¿no? Para toda la vida. ya, Y fue donde ahí ya sentí en mi corazón y dije yo, muchas dije, yo quiero dejar y dejé el estudio. Congelé media beca, me habían dado en la universidad, gracias a Dios, pero por el tema del talento, del fútbol y por los estudios también que me iban bien, gracias a Dios, en el colegio. Y desde ese entonces, pastor, yo decidí ya dejar de estudiar. Decidí totalmente dejar de estudiar el año 2016 en febrero, congelé todo y bueno, continué mis entrenamientos hasta, estuve en La Paz hasta el mes de mayo. ya, El mes de mayo yo sentí una impacientud en mi corazón. Primeramente, antes yo estaba viviendo con unos parientes de familia en un departamento y por cuestiones así personales con ellos, ¿no? Me pidieron para que yo me cambie a un lugar más privado, como ya su mujer de él estaba embarazada y yo entendía bien la situación. Y bueno, estábamos en el cuarto piso, tu departamento de él. Y yo solito me cambié mi catre, cambié mis cosas, mi ropa. Y bueno, al día siguiente amanecí con un dolor tremendo de espalda, pastor, tremendo. ya, No podía mucho levantarme. Y cuando tenía un amigo en Oruro, en la ciudad de Oruro, que estaba en prácticas también en las inferiores de San José de Oruro, y me dijo, no, no tenemos arquero acá, Ruber, me dijo, si querés podés venir. Y yo sentí esa impacientud en mi corazón y dije yo, aquí en The Stronger, yo pensaba así, tal vez en The Stronger no me quieran, no, hasta ahorita puedo escuchar respuestas de ellos. Y tomé la decisión y le dije al profesor Sergio Luna, mire, profesor, le dije, estoy tomando la decisión de irme. Está bien, Ruber, me dijo, no hay ningún problema, no te puedo atajar, puedo decirte, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga. ujú, Así que yo me mudé a la ciudad de Oruro el día, creo que si no me equivoco, el día 12, algo por ahí de mayo del 2016. Me mudé a la ciudad de Oruro con todas mis cosas.
me fui con mi amigo y allá solamente estuve 10 días en la ciudad de Oruro. Ya, Estuve 10 días en la ciudad de Oruro, pero cuando me mudé a la ciudad de Oruro, me vine acá a Trinidad a dar un paseo, ¿no? Para ver a mis abuelos, que siempre cada 2 semanas venía a ver a mis abuelos, porque ellos me extrañaban, ¿no? Como ellos me habían criado. Y yo cada 2 semanas, 3 semanas que podía venir a verlos, así que yo vine ese día. Y mi abuelo, recuerdo bien las palabras que me dijo: hijo, si no te va bien allá, vienes acá con nosotros. Y me ya, conmovió en mi corazón, me puse a llorar y dije yo, algo sentía yo que mi familia me necesitaba. Y regresé a la ciudad de Oruro y allá el entrenador, no me recuerdo su nombre, me dijo: mire, Rubén, tiene que pagar su pase, tiene que pagar de la Federación Boliviana de Fútbol, de allá de Trinidad, de acá de Oruro, alrededor de 1.000 a 1.400 bolivianos. ya. Y ahí solamente lo único que decidí fue, dije, bueno, hasta aquí tal vez llegó, no sé, no tengo futuro aquí. Yo miré al cielo y dije yo, algo me hizo pensar en mi corazón, en mi mente, que me regresara a Trinidad, que empezara de nuevo. No sé por qué algo escuché como una voz que me dijo empezar de nuevo. Y bueno, me mudé, me vine a la ciudad de Trinidad en mayo, pero seguía con ese dolor de espalda. Yo entrenaba, después me vine acá también a hacerme las pruebas, seguir entrenando, ¿no? Para continuar otra vez mis sueños, por otro equipo, tal vez hablar con el coach Neri. Y me vine acá al club de universitario de aquí de Trinidad. Ya, Y ya desde ese día, desde ese entonces, sentí ese malestar en mi espalda. Y mi abuelo tenía un amigo que arregla los huesos cuando uno se descompone algo. Y me dijo: vamos a ver qué tenés en tu espalda. Por ahí tenés una hernia de disco. Y en fin, eso era lo que yo tenía, pastor. Tenía 4 vértebras descompuestas. Y así yo uy, estuve durante un mes, durante 2 meses entrenando como arquero, así fuertemente. Pero digo yo, gracias a Dios que no quedé paralítico, porque tal vez no sea exagerado, ¿no? Pero sabía que sí, es algo delicado la columna. sí, sí. Y bueno, mi abuelo pagó la compostura, gracias a Dios me arreglé. Estuve durante 2 meses, durante 3 meses en cama. El doctor me dijo 3 meses, pero yo a veces un poco sin oído dije, bueno, impacientado también porque quería jugar, me gustaba mucho el fútbol, así que volví a mi barrio, ahí donde yo siempre jugaba con mis amigos de barrio, a los 2 meses. En ese día me deshice jugando, como se dice la palabra. Me maté jugando porque hace harto que no jugaba. Y al otro día amanecí con un dolor en mi pierna, el nervio ciático. Yo dije, ¿por qué será que me duele de mi espalda? Como un tendón, como un jalón sentía hasta mi rodilla. Y yo Ya, empecé a investigar en el internet y ese era el nervio ciático. Y eso era lo que me jalaba y no podía caminar. Sinceramente no podía caminar, me costaba hasta para subir a la moto. Y ancha, dije, yo tengo que hacer fisioterapia. Y desde ese entonces, cuando tuve ese problema de hacer fisioterapia, vino la primer prueba en mi vida y el primer testimonio, milagro que yo siempre he dado en la iglesia, fue cuando le vino una preembolia a mi abuelita. ya, Yo estuve en casa y yo estuve ahí sentado jugando PlayStation hasta que ella me dijo: hijo, quédate aquí, yo voy a ir al mercado a hacer mis compras. Y a la hora y media me llamaron para decirme de que ella había caído, estaba en el hospital, se había golpeado la cabeza. ya. Yo rápidamente salí de mi casa en mi moto, me fui al hospital y bueno, mis tíos angustiados, afligidos, ellos me dijeron: tú tienes la culpa, ¿por qué no le llevaste a mamá? Y me sentí un poco culpable porque yo la vi que no podía hablar, estaba un poquito con la boquita abierta, dije yo, ¿será? Hasta que tenían que sacarle sí o sí de emergencia una tomografía. La trasladaron a otro hospital donde había el equipo de la tomografía y yo en la moto iba detrás de la ambulancia. Y yo iba lagrimeando y se me vinieron estas palabras en mis labios, en mi mente, en mi corazón, de decirte: te pido, Padre, por favor, de que tú me perdones. Yo sinceramente, pastor, como tal vez un joven que muchos verán que yo soy bueno, amable en la calle, pero era tal vez un desastre en mi casa, malcriado, desobediente, tal vez no tenía vicios, no, gracias a Dios, pero tenía ese carácter de aquí en mi corazón, aburrido, impaciente, desobediente, que no hacía caso, ¿no? Y siempre le hacía llorar a mi abuela.
Y fue eso lo que yo me acordé, le pedí perdón a Dios. Perdóname, Padre, le dije, porque te he desobedecido muchas veces, le he hecho llorar a mi abuela, he sido desobediente, un niño malcriado. Te pido que me perdones y me recordé esta palabra en mi corazón que dice en la palabra del Señor que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y yo Así es. declaré, le dije, papá, tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, Señor. Y desde ese entonces fui a ese hospital, mis tíos estaban llorando, afligidos, pero yo sentí una tranquilidad en mi corazón, como si alguien me dijera, todo va a estar bien. Ya. Y yo le dije a mi tío, tranquilo, le dije, todo va a estar bien. Y mi abuela estuvo empezando a reaccionar y mire que tenía ella como una vena inflamada en la cabeza. Según los doctores era algo impresionante porque no tuvo derrame, no tuvo nada, gracias a Dios. Mira Y eso, bueno, qué lindo. lo que uno siempre, ella padecía, ¿no? Es con su presión alta, ¿no? Pero siempre sabemos que después de una preembolia sale uno a veces defectuoso, su cuerpo físico no vuelve a ser casi igual. Pero mi abuela como si nada hubiera pasado, di gracias a Dios, continué, estuve pidiendo al Señor. Después Claro, vino otra prueba en la cual, otra prueba claro, qué lindo, en la Rubén. cual a mi abuela le decía, Ahí, perdón que te corte, Rubén. Qué lindo escucharte. Y mira que el milagro que Dios ha hecho a corta edad, ya Dios ha empezado a hacer milagros contigo. Esta noche estamos hablando con Rubén Celada desde Trinidad, Beni. Él nos está contando su testimonio del cómo Dios ha empezado a utilizarlo a corta edad. Un gran saludo hasta Sao Paulo, Brasil, para la misionera Cleide Gameña. Pastora, también le mandamos un gran saludo y tenemos grandes recuerdos de la pastora que siempre tiene un amor por los pueblos quechuas. Pastora, un gran saludo a la distancia. Para Romy Aponte mandamos un gran saludo también. Para la pastora Jenny Vargas también dice buenas noches, pastor. A la pastora le mandamos un gran saludo. Al pastor Juan Carlos Elso, bendiciones, pastor. Dice, ahora sí, paso a paso, ahí se están conectando y ya adhiriéndose también a la tecnología. Un gran saludo a los pastores que están en sintonía del canal y también de Facebook Live. Así que gracias por estar en sintonía. Bueno, esta noche estamos hablando con Rubert. Él a corta edad se ha dedicado al fútbol, pero hoy él tiene otra pasión. Así joven como lo ven, él está ya predicando la palabra de Dios. Es impresionante cómo predica por las redes sociales. Así que de futbolista, no sé si decir, a predicador, ¿no? Aunque también está estudiando derecho, pero es impresionante cómo Dios ha empezado a utilizar a una persona joven y de corta edad para llevar la palabra de Dios. Ruber, tu abuelita se sanó y pucha, impresionante la noticia que nos das, bueno, el testimonio que nos das, ¿no? De cómo Dios te ha empezado a utilizar a corta edad, ¿no? así es, pastor, la verdad que doy gracias al Señor. Y como le dije, a partir el año 2016 para mí fue un año rotundo que cambió completamente mi vida, ¿no? Que fue voluntad del Señor. Después vino otra prueba en la vida de mi abuelita que le detectaron como un tumor maligno en el seno izquierdo Ya, y salía como un líquido medio, algo raro, ¿ya? Y bueno, en ese entonces había como un evento cristiano aquí en un coliseo en que iba a predicar un hermano, iba a haber mucha gente, milagros, ¿no? Y bueno, yo nunca dudé del poder de Dios, yo nunca dudé de su grandeza, porque desde que hizo el primer milagro en la vida de mi abuela, yo no dudé. Desde ese entonces mi fe creció bastante y yo le dije a mi abuela, mamá, le dije, vamos allá a ese coliseo, yo sé que vas a sanar, me recuerdo bien las palabras que dije, yo tengo fe que Dios te va a sanar y yo tengo fe que Dios me va a sanar, porque yo en esa noche yo fui a ese coliseo, fui ya, con mi corazón abierto a pedirle dos cosas a Dios. Papá, te pido que tú sanes a mi abuela, así como la sanaste aquella vez, el milagro que tú hiciste en ella. Y la segunda cosa que te pido, Señor, porque yo aún tenía en mi mente seguir mis sueños de futbolista. ya, Y yo le pedí la segunda cosa, que fue que le dije, papá, sáname mi columna y mi nervio ciático. No quiero tener dolor, quiero empezar de nuevo a jugar. Fui con esas dos condiciones. Fue algo hermoso la primera vez que hablaron del Espíritu Santo.
sentí algo que me conmovió, me lagrimé. Yo le pedí eso, dos cosas al Señor. Impresionante lo que Dios hizo, porque al siguiente día, pastor, sabemos que cuando uno se lesiona tiene que pasar durante una prueba de fisioterapia, de masajes, de medicamentos para que uno se recupere, como futbolista lo sabe. Al siguiente día, pastor, por la gracia de Dios, no sentí ningún dolor en mi pierna, pude caminar perfectamente. Mira Después mi eso. abuela se hizo los análisis correspondientes para su seno, ya no salía ese líquido raro, ya no le dolía nada. Di gracias a Dios en ese día que fue, me recuerdo, el 12 de noviembre del 2016, pastor. Ya. En ese entonces, en ese mismo mes, conocí a la que ahora no tengo, diría yo, la ayuda idónea que Dios me ha regalado. Ya. Actualmente estoy con ella, ¿no? Que usted la saludó, también está con nosotros, está viéndonos Ah, en el Romy. vivo. Sí, exactamente. Qué lindo. Romy, te Ella mandamos fue un gran saludo. ella fue la que me llevó en el año 2017 a los caminos del Señor. Ella, Ah, como sabía que yo iba todos los domingos, yo iba a la iglesia católica, ella me dijo, vamos a ir juntos a la iglesia. Y como ya. siempre yo pasaba por las iglesias y yo decía, bueno, ¿no? Tal vez antes yo estaba decepcionado del amor porque tal vez no tenía nada o a nadie. Y bueno, no me interesó, ¿no? Lo único que tenía en mi mente era el fútbol. Ella me instruyó a los caminos de Dios. Me llevó un día domingo 12 de marzo del 2017. En ese día me llevó a la escuela dominical, me presentó a los jóvenes, al pastor, algo muy bonito, un ambiente hermoso que nunca había sentido ni en la anterior iglesia que había ido. Fue algo que cambió mi vida. En Ya. la noche, pastor, al finalizar la predicación de la palabra, del pastor César, su esposa directamente como algo propósito de Dios. Su esposa se levantó, yo estaba a lo último de la iglesia. Y el Ya. más alto, pues no, era el más Claro. alto de toda la iglesia. Debe Y ser difícil ella me imponer dio, manos ahí arriba, que Ruber. sí, Ya. y ella se acercó a mí, me tomó del brazo izquierdo y me invitó hacia adelante. Y Ya. el pastor dijo, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y yo sentí en mi corazón y aceptarlo. Dije, ¿cómo será aceptar? Repite esta oración conmigo. Y yo sentí en mi corazón, repetí la oración de fe y ese día fue que acepté al Señor como mi único suficiente Salvador, pastor. Qué Desde ese lindo. día, 12 de marzo del 2017. Qué lindo, Ruber. Mira, felicidades, la verdad. Qué alegría saber que un día te has acercado a Dios, te has convertido. Y también hay alguien que me ha hablado mucho, mucho de ti, que sé que también están en constante comunicación. Y es el profesor Neri Quintana, ¿no? Él siempre me dice, pastor, tiene que escucharlo. Hay un joven que predica, que es arquero, pero igual está predicando impresionante, tiene que escucharlo. Y bueno, ahí está el profesor con nosotros también, el profesor Neri Quintana, a quien le damos las gracias por haber aceptado aceptado la invitación. Profesor Neri Quintana, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación. Profe, el audio, si nos ayuda, está muteado su audio, así que si nos ayuda, por favor, con su audio. Ahora, Ahora sí, profe. sí, ahora me escucha Sí, bien. sí, espectacular. Ahora lo Sí, pastor. escuchamos bien, Sí, profe. Muy sí, buenas coach. noches, que Dios me lo bendiga. Gracias por haber aceptado la invitación, profe. Pastor querido, la verdad que un placer pues nuevamente compartir estos momentos bonitos de recordar lo que y hacer testimonio también del Dios, pues del Dios poderoso que en su debido tiempo conocimos, pero ya conocimos de verdad, porque la verdad que, pero antes de hablar la palabra de Dios, eh, Rubén, pastor, como le comenté, Rubén, un jovencito que está siguiendo los buenos pasos, se da cuenta, es un gran predicador, un gran evangelista, así que lo felicito a Rubén por todo lo que está haciendo hasta ahora. La verdad que para mí es un placer y un orgullo, pastor,
de que usted sea parte también de testimonio de mi vida, pastor. Y ahora Rubén, pues se da cuenta cómo es, ¿no? Cuando uno ve a predicadores, a personas que son amantes, que están enamorados de la palabra de Dios, bueno, pues uno tiene que aprender de esa manera, ¿no? Sabemos que tenemos que imitar lo que fue Jesucristo en vida. Pero aquí también vemos testimonio vivo, como el de usted, pastor, y no por agraciarlo, pastor, pero usted sabe que yo siempre se lo he dicho bien de frente, me gusta hablar de frente, como dice la palabra, al malo, malo, al bueno, bueno. Y bueno, pues aquí un gran ejemplo de Ruber que fue mi arquero, que pasó muchas tempestades, mucho tormento, y ahí está ahora está de predicador, pastor, ¿no? Sí, esa parte es la que me fascina, ¿no? Porque tarde o temprano todo lo que hagamos a la profesión a que nos dedicamos un día va a terminar, ¿no? De hecho, le mando saludos al pastor ahora. Mire esto, que no sé si coincidencia, yo creo que ya vamos a tener la oportunidad. Pero en el caso de Ruber Arquero, en el caso de usted también, el profesor Juan Carlos Elso ha sido el suplente, bueno, ha estado con Hugo Orlando Gatti, uno de los mejores arqueros, no simplemente de Argentina, sino del mundo, ¿no? Y el profesor también ha estado en Bolívar, en muchos lugares, y hoy es pastor. Y mira que aquí tenemos a muchos predicadores y esa es la parte que me fascina, que en realidad un día la profesión o el fútbol va a pasar, pero en realidad nosotros estamos hoy predicando para que nosotros tengamos un día en el reino de los cielos un espacio, si bien alguno dirá, pero la salvación es por gracia, sí, efectivamente es por gracia, pero también Santiago dices que crees, sí, bueno, mostrame por tus obras, tu fe. Y esa es la parte que me fascina, ¿no? Que si bien ustedes se dedican, en el caso de Ruber, hoy estudiando Derecho, en el caso del profesor Neri Quintana, todavía dedicándose al fútbol, pero eso no les ha limitado en ningún sentido a predicar la palabra de Dios. Es más, nunca se han avergonzado de decir es que, bueno, soy cristiano, sí, pero solo voy domingo y es que me obligan. Y solo voy por un rato, es decir, nunca se han avergonzado y esa parte a mí me fascina mucho. Creo que el trabajo que ustedes hacen evangelístico, el de pastorado, el de discipulado es impresionante, ¿no? Y esa parte a mí me agrada mucho y mucho más, por ejemplo, a Ruber verlo a los 22 años, ya predicando la palabra de Dios. Yo empecé más o menos igual, a corta edad, ¿no? A los 19, 20 años, y muchos no querían escuchar la prédica. Y decían, ¿y este qué me va a enseñar? Recuerdo que la primera vez que tenía que predicar estaba en Sucre y el pastor me dijo, vas a predicar. Y la iglesia no era, bueno, el inmueble era grande, pero unos cuantos hermanos, 10, 15 hermanos, y la mayoría eran viejitos. Todos decían que la iglesia era maldita y no crecía. Entonces el pastor me dice, Iván, vas a predicar el día martes. Y yo era bueno para poner excusas, pero días antes había un pastor que nos dijo en el seminario, aquí no hay siervos inútiles. Para Dios todos somos siervos útiles y el útil nunca dice no puedo. Así que no quiero escucharles, a los que han venido aquí, escucharles decir que no se puede. Y yo ya le estaba por decir al pastor que no puedo, porque nunca había predicado, jamás había estado delante de las personas, nunca. Entonces, le estaba por decir que no puedo y justo me acordé lo que dijo, aquí no hay siervos inútiles. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerdo que fui ese día al seminario, volví y entré al baño y vi el espejo. Recuerda que ese año me fui con mi hermano al seminario teológico y resulta que mi hermano ya estaba entrando a su tercer año. Y cuando llegué en el seminario, en la parte baja, funciona un colegio. En el colegio me dicen, bueno, a mi hermano le dicen, qué bueno que volvió Andrés a su tercer año y viene con su hermanito que debe ser para el colegio, ¿no? Para la escuela. Porque yo tenía una cara de 13, de 14 años, ya tenía 18, pero tenía una cara de 13, de 14 años entonces. Las arrugas son ya por los hermanos, mire. Ya eso es por los hermanos, ya envejecido rápido. Pero resulta que cuando llego dice, no, chiquito, dice, debe estar viendo a primero medio, se lo ha debido traer a su hermanito, ¿no? Y yo ya había salido de colegio. Entonces, cuando me veo en el espejo, digo, Señor, nadie me va a escuchar. Los hermanos son viejitos, nadie me va a hacer caso. Y peor, con esta cara que tengo de niño, peor no me van a hacer caso.
Recuerdo que me fui al cuarto de oración y ese día, en el cuarto de oración, empiezo a orar y empecé a llorar porque nunca había predicado. Dije, ¿cómo voy a predicar? Me voy a mover de un lado para otro, voy a levantar mi mano, me voy a parar. ¿Qué voy a hacer? No, voy a hablar fuerte, despacio, aparte son viejitos la mayoría, ¿y qué voy a hacer? Y ahí es donde Dios me dio una palabra de Jeremías en el capítulo 1 que nunca me olvido. No digas que soy niño o que eres joven, porque yo voy a hablar por tus labios. ¿No? Entonces, recuerdo aquella promesa siempre de Dios, y es que hay mucha gente que ve a un joven en muchos casos y no le quiere hacer caso. Muchos dicen, ¿y ese niño qué me va a enseñar? ¿Y esa niña qué me va a enseñar? Ay, este está empezando, ¿qué experiencia puede tener? Hay gente que habla así, a mí me ha pasado, ¿sí? Le pasó a mi hermano cuando empezó a los 18, 19 en Uyuni. Estábamos haciendo una actividad grande, mi hermano ya era pastor, y fuimos al cuartel de los militares a prestarnos colchón. Así que el capitán, si no me equivoco, fue y dijo, ya, aceptó el prestarnos colchones y dijo, a ver, ¿dónde está el pastor, el encargado? Y mi hermano pasó y dijo, aquí está el pastor. Y lo vio mi hermano y dijo, ¿eres el pastor? Sí. A ver, usted, caballero, venga, con usted voy a hablar. Es decir, no le quiso hacer valer a mi hermano como pastor porque lo vio joven. Y no sé si le ha pasado a Ruber, pero hay gente que de verdad no cree en los jóvenes. Y es más, hay algunos que tienen celo, pastores ya de experiencia. Vi, por ejemplo, en Sucre, Juan José Orellana era uno de los que predicaba muy bien. El pastor se puso muy celoso porque los hermanos iban y consultaban con él, pedían consejo, ayuda, todo. Pero resulta que el pastor mayor empezó a ponerse celoso, ¿no? No sé, Ruber, si te ha pasado, porque estás empezando esto de la predicación y muchos dicen, jovencito, claro, no, yo para qué. Obviamente los jóvenes dicen, qué bien, metele todo, pero yo veo en Neri Quintana, por ejemplo, un gran apoyo porque él tiene experiencia. No voy a hablar de la edad que tiene el profe, pero yo estoy seguro que te dobla ya en cuanto a edad, pero él es impresionante, ¿cómo te digo? La percepción que tiene de vos, ¿no? Pastor, está empezando, es un gran joven, es un buen predicador, es un buen evangelista y qué lindo que haya gente con experiencia que confíe en los jóvenes. Rubén, no sé cómo te está yendo en esto de la predicación, de llevar la palabra de Dios, pero no siempre es fácil en muchos casos el ser joven y llevar la palabra de Dios. Así es, pastor, evidentemente, ¿no? Y bueno, saludarlo a mi coach Nelly Quintana, mi gran amigo y hermano en esta noche, que Dios me lo bendiga grandemente, un gusto de verlo. Bueno, hace harto pues que no lo veía, ¿no? Siempre estábamos hablando, no conversando en el celular. Y bueno, desde ese entonces, ¿no? Yo como le comentaba, el 12 de marzo de 2017 cambió mi vida rotundamente. Desde ese entonces, diga, pastor, que la verdad que desde aquel día siempre he querido, ¿no? Han habido veces, ¿no? Que ha venido a mi corazón y decir, bueno, los caminos del Señor son impresionantes, son mejores en la iglesia. Me gustaba siempre ir a la iglesia. Desde ese entonces me decían, no, ahí te están lavando el cerebro, te van a volver loco, no sé por qué tan apasionado, tan obsesionado con la iglesia. Y la verdad que yo nunca quise, yo dije, no, yo voy a ir a la iglesia porque escuché un dicho que siempre hasta ahora lo tengo en mi corazón y decir, si Jesucristo siempre está aquí en nuestra casa, ¿por qué yo no ir a su casa a alabarle y adorarle y glorificarle? Él se merece toda la gloria y la honra. Y yo desde ese entonces nunca me he faltado martes, jueves, viernes, sábado, domingo, por alguna ocasión o de enfermedad, pero siempre el diablo me ha querido meter en mi mente de decir, quédate en tu casa, no vas a la iglesia, espera que los jóvenes vengan a visitarte, porque cuando nosotros había un joven apartado, descarriado, teníamos que ir a visitarlo, ¿no? Y ese Claro. joven, pues hay algunos jóvenes que piensan así, bueno, que vengan a visitarme, si yo soy importante, que vengan a visitarme. Pero bueno, como usted siempre dice, delante del mundo no somos siervos inútiles, pero delante de Dios somos un siervo inútil porque sin Él no somos nada, no somos nadie de lo que ahora somos actualmente. El año 2017 pasó ese tiempo y vino el aniversario de la iglesia en septiembre de ese año, en el cual vino un pastor de Santa Cruz de la Sierra, pastor Lupo. Yo lo conocí a él, a la tercera noche, segunda noche, él siempre cuando sentía algo en su corazón de parte de Dios lo decía.
Y él en el púlpito de arriba lo dijo y me dijo, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Así ante toda la iglesia predicando ya ahí en el culto. Yo le dije, Ruber, me dijo, tú vas a ser el próximo. Y fue algo hermoso esa noche, me quebranté. Yo no entendía, tú eres el próximo. ¿Qué será? Dije yo. O sea, en mi mente, tú eres el próximo. Y él me dijo, profetizándome, pero yo creí en eso. Me apasioné más, después vino el 2018, seguí en la iglesia, miraba las predicaciones, miraba a los jóvenes, al pastor, siempre con errores, no con fallas, a veces esa lucha que uno tiene como joven, ¿no? Porque el diablo, la verdad que en estos tiempos he visto a muchos jóvenes en vicio, en el alcohol, en el cigarro, y siempre me han contado, oye, tú eres un joven que no tiene ningún vicio, no tienes nada de eso. Y es lo que ahora el diablo está atacando es a la juventud, ¿no? Y lo que más se necesita, oración. Pero yo, tanta fuerza de voluntad tienes, me decían. Y yo desde mayo, junio, julio, agosto, sentí una pasión grande en ir a la iglesia. Hasta íbamos a la oración siempre con Romy, con su mamá, con sus hermanos, a la oración a las 6 de la mañana. Después sentí en mi corazón ir a las 5 de la mañana con otro hermano. Y ya tenía en mi mente yo el bautismo del Espíritu Santo. Ese era lo que yo quería y eso es lo que yo estaba buscando, anhelando en mi corazón. Yo en mis pensamientos decía, tal vez en una madrugada sea bautizado. Y desde el año 2018, en septiembre, yo fui a comentarle al pastor, bueno, en agosto le comenté al pastor, mire pastor, esta falla tengo, a veces mi debilidad, le comentaba al pastor. Sentía ya en mi corazón hablar con él y él me dijo, hijo, Robert, yo te he visto un gran joven, apasionado. Desde el año 2017 que él me asignó, cuando él supo que el pastor me dijo, tú eres el próximo, él sintió en su corazón, ¿no? De un joven también. Y él desde el año 2017 que me ponía en la oración para dirigir la oración, el devocional. Yo sin ser tal vez colaborador de la iglesia, pero en ese año 2018, en agosto, él me dijo, Robert, tú vas a ser colaborador de la iglesia, tú vas a ser obrero de aquí. Te vamos a anunciar en la Santa Cena de agosto. Pero justamente antes de ser pastor, si no me recuerdo, en julio, fue la primera vez que sentí en mi corazón decir, llamé a su mano derecha a un hermano de la iglesia, obrero también, que es levita ahí, que él canta en la iglesia. Y él, yo lo llamé a él y le dije, no lo llamé directamente al pastor, lo llamé a él y le dije, hermano Remberto, le dije, quiero predicar la palabra en el ayuno, no sé si habría una oportunidad. Claro, me dijo, vamos a hablar con el pastor. Y el pastor aceptó. En ese día recuerdo que yo prediqué la palabra en el ayuno por la gracia de Dios. Prediqué sobre el amor de Dios. Y no sabía qué predicar ni nada. Y bueno, un amigo siempre me decía, Ruber, tenés que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te utilice. Romy siempre me decía orar, siempre me fue mi apoyo, siempre me estuvo ahí diciendo no faltes a la iglesia, siempre va, el devocional, cualquier otra cosa, ¿no? Siempre estuvo ahí, digamos, para incentivarme, para apoyarme en el tema de mi llamado. Y en ese entonces yo prediqué la palabra, me felicitaron el pastor, no fueron muchos, ¿no? A la iglesia, ¿no? Gracias a Dios, todo bien. En agosto me anunciaron como obrero de la iglesia. Sentí un gozo, una felicidad grande, ¿no? Algo maravilloso. Y en septiembre en septiembre, perdón, él me anunció, en septiembre me anunció y venía el aniversario de la iglesia. Estuve apoyando ahí al pastor y todos con los obreros. Y fue algo impresionante cómo Dios, sus propósitos y sus promesas. Claro. En la tercera noche de campaña, el pastor que estaba predicando en el aniversario, no recuerdo su nombre, pero es de Santa Cruz, llamó al público y dijo, ¿quién quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Y yo sin temor ni nada, yo pasé al frente. El único que pasé al frente fui yo. Ya. Y después me dijo, alza tus manos. Empezaron a orar, empezó a sentirse algo y empecé a sentir esa calentura que no es como nosotros vemos como fuego, algo diferente que sentí que bajó desde mi cabeza hasta todo mi cuerpo y empecé a
a temblar, a saltar, empecé a hablar no sabía, yo empecé a hablar en lengua, fui bautizado con el Espíritu Santo en esa noche y hasta, bueno, hasta tumbé un florero, pues, ¿no? Ahí que estuvo moviéndome yo y casi se cae en el pie, ¿no? de un hermano, ¿no? Pero como el Espíritu Santo es caballero, ¿no? Como Él nos utiliza para no hacer daño a los demás ahí. Él Pucha, siempre es un caballero en qué toda linda mi vida. experiencia, Ruber, la verdad, qué impresionante. Es lindo lo que nos estás contando, ¿no? La verdad, no hay mejor cosa que sentir al Espíritu Santo. Un día un profesor me dijo que cuando estaba por recibir el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, me dijo, he sentido un calor, pero diferente, un fuego así, pero diferente. Y dije, debe ser mi chamarra, y se sacó la chamarra. Y sentía todavía el calor, se sacó la chompa. Al final quedó con polera, pero seguía sintiendo el calor, así que se fue al frente a la tienda a comprar Coca-Cola. Le dije, profe, no puede hacer eso. Le dije, es el Espíritu Santo que empieza a quemar. Yo no sabía, pues, pastor, me dice, y no, era un calor impresionante, impresionante, y no aguantaba, me dice, qué lindo, ¿no? Y el coach también ha estado llevando palabra por todo lado, ha estado en el Tigre, ha estado en Bolívar, llevando el Evangelio. Profe Neri, qué importante, ¿no? ¿A cuántos jóvenes usted ha ido predicando, evangelizando? Y no sé si decir que usted ha convertido, pero hay muchos que se han convertido con usted, que han empezado el evangelio también con usted, ¿no? Pastor querido, eh, ahorita, mientras usted hablaba sobre el Espíritu Santo, que cuando uno siente esa calor, yo más me hacía la burla de esos relatos que hablaban, que el Espíritu Santo, que el bautizo, y bueno, ¿no? Como Dios nos transforma, ¿no es cierto? Y es por fe, pastor. Uno cuando mantiene la fe intacta hacia Dios, donde uno va, hay bendición, donde uno toca, enfermo sanado. Y la verdad que me tocó a mí cuando estuve en San José de Oruro, pastor, cuando me habla una familia que vaya a orar por un matrimonio, que se insultaban porque había fallecido el cuñado de la esposa de un amigo. Y me tocó ir ahí. Fui invitado por mi amigo Juanpi. No sé si se recuerda a Juanpi. Sí, 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 sí. El hijo de Tincho Solís. Que anda predicando en todo lado, igual Juanpi. Juanpi, el ojo celeste. Sí, sí, sí. Sí, Sí. y me invita a que vaya a hablarle la palabra a su prima. Y voy ese día. Eran las 7 de la noche, pastor. Llego a esa casa y me dio un escalofrío increíble. Y yo decía, Dios mío, ¿a dónde me trajiste? Bueno, Ya. si me trajiste, bueno, pues quiero tu ayuda, ¿no es cierto? Mentalmente, ¿no? Pastor, y pasó el tiempo ahí, fui, le prediqué la palabra a ese matrimonio y estaba leyendo la metafísica, que no sé qué es la metafísica, pero del cuerpo, que la vida, que del muerto va a otra vida, no sé, algo así entendí que me hablaron ellos. La cuestión que en ese momento, pastor, yo le prediqué la palabra y hablé lo que Dios me había mandado a esa familia. Y cuando termina la charla de la prédica que yo le comenté a ellos, empezó a llorar el esposo, después la esposa. Y bueno, pues ahí llegó el Espíritu Santo y donde ellos confesaron, pastor, que si Dios no si Dios no me había mandado ese momento a su casa, ellos estaban decididos a ahorcarse, se iban a matar. Pero tenían un niñito de 1 añito y estaban pensando qué hacer con ese niño. ¿Se da cuenta, pastor? Impresionante. Así que de otra manera, Dios te instruye, Dios te manda a tal lugar, porque ¿qué puedo decir yo? Que gracias a mí, esos esposos no se mataron, mentira. ¿Para qué me voy a mentir, no es cierto? Así que Dios me utilizó de una u otra manera para ir a ese matrimonio y para que no cometan ese error, ¿no es cierto? Así que ese Dios, pastor, que cuando uno vive en santidad, lo que yo hablé, creo que hoy día o ayer le hablé con usted, cuando uno está en santidad, cuando uno está enamorado verdaderamente de Dios, pucha, y uno vive por fe, pasan estos milagros, ¿no? Sí, profe, es impresionantemente cómo los milagros siguen, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas
correctas ante Dios. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido así de volada, profe. Como siempre, me gustaría, no sé, hablar 20 horas ya. Me han llamado la atención los de la radio y me han dicho, pastor, tiene que ser ahí en tiempo y estamos a 6 minutos más o menos para terminar. Así que un gran saludo para Leandro Aponte, te mandamos un gran saludo, Leandro, para Romy también. La gloria y la honra es de nuestro Dios que tiene el poder de cambiar a las personas, dice, así que les mandamos un gran saludo hasta Beni, me imagino. Ruber, me hubiera gustado hablar mucho más contigo, con el profe también, como siempre, nuestro peor enemigo. Ese es el tiempo, no podemos avanzar mucho. Bueno, tal vez si en 2 minutos puedes sintetizar algo, Ruber, y también después al coach, así ya casi para terminar. Bueno, pastor, muy agradecido también con la cobertura, ¿no? Con la radio y con usted primeramente por la invitación. Y bueno, ¿no? Para las cosas del Señor, bueno, cuando estamos hablando de Cristo se pasan las horas y las horas y las horas y uno no sabe el tiempo que se va, ¿no? Pero la gloria y la honra sea para el Señor. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y decirle a todas las personas que nos están viendo que sigan adelante, que Dios los bendiga. A usted también, pastor, al coach Neri, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca y tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y todas las personas, ¿no? Que nos pongamos a cuentas con Él, que estemos cerca cada día más de Él, ¿no? Para que no nos quedemos en el arrebatamiento, ¿no? Y bueno, decirles que siempre tengo una palabra en mi corazón, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así es, gracias Ruber, que Dios te bendiga. Profe Neri, igual estamos al límite del tiempo, ya casi, perdón, nunca tenemos un espacio amplio para poder hablar de tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Padre, agradecer a usted. Gracias a Dios, Dios me dio trabajo en muchos equipos y justo cuando íbamos a Potosí, usted siempre predicando la palabra. Gracias a Dios que Dios le dio a usted la potestad de transmitirnos la palabra de Dios. Hay muchos atletas de Cristo en La Paz, donde yo he ido, pastor. La verdad que usted ha dejado una buena siembra, Dios lo ha utilizado de una buena manera, pastor. Y bueno, pues nosotros seguimos los pasos de seguir predicando la palabra. Y yo, bueno, invito, mire, yo soy algunos dicen, ¿y por qué en viejo cambiaste? Solo Dios sabe. Dios tuvo misericordia en mi vida, Dios tuvo misericordia de muchos jugadores, de Copito, de Pagancilla, de muchos que Richard Cueto, que ahora también tremendo predicador de la palabra, pastor, el profesor Elso, también tremendo que predica la palabra en Cochabamba. Así que, pastor, esto se ha extendido, ya nadie nos para ahora, atleta de Cristo, y bueno, no es religión, y predicamos por donde sea, pues no, y eso es bueno, ¿no? Sí. Le agradezco mucho, pastor, por la invitación, y invito a todos los que están viendo este programa que se pongan en cuenta con Dios. Dios es poderoso, Dios es milagroso, Dios está esperando que entreguemos nuestro corazón hacia Él, y bueno, pues Él está dispuesto a perdonarnos, y bueno, pues sabemos que vienen tiempos difíciles, pero también vienen tiempos de gloria. Si uno se mantiene la fe intacta en Dios, Dios es poderoso, Dios va a restaurar nuestra vida, la vida de familia, de esposo, y bueno, pues pastor, esto sigue, ¿no, pastor? Sí, profe, la verdad, muchas gracias a ambos, a Rubert, al profe Neri. La verdad, agradecido con todos ustedes. Nuevamente, me gustaría tener un tiempo mucho más amplio y nos pasaríamos, creo, la noche y el día hablando de las cosas que Dios hace, pero yo creo que ya va a haber oportunidad. Y bueno, a los que están viendo este canal y a los que están escuchando la radio también y los que van a ver en el reprise, porque hay gente que me dice que ve el reprise, simplemente... tú que eres joven, no te avergüences de predicar la palabra de Dios a la edad que tienes. Si Dios te ha llamado, hace caso a ese llamado y no te preocupes de lo que vas a decir. Dios va a hablar a través de ti, a través de tus labios. Él va a poner un mensaje correcto en ti. Y para aquellos que son ya pastores mayores, por favor no tengan celo de aquel joven que en algún momento Dios utiliza, que probablemente Dios utilice mucho más
que aún mayor. Así que no tengan celo, porque al final todos trabajamos para el mismo reino, trabajamos en su rebaño, todos somos sus siervos y trabajamos para el mismo reino, es decir, para Dios. Entonces no tenemos por qué sentir celo de alguien que está empezando y que Dios le utiliza mucho. Más al contrario, deberíamos alegrarnos porque Dios está utilizando personas jóvenes que en vez de que estén en la droga, en el alcohol, en la fornicación, estén haciendo cosas malas, están hoy en buen camino y llevando la palabra de Dios. Apoyen, animen, incentiven, disipúlenles y si en alguna cosa se equivocan, bueno, guíenles también, pero ayúdenlos. Y no tenemos por qué sentir celos de nadie, más al contrario, sentir esa gran satisfacción y esa gran alegría de que Dios está levantando nuevas generaciones y sin duda estas nuevas generaciones van a ser diferentes. Así que les animamos en el amor de nuestro Señor, apoyen a personas como Ruber y a otros, y bien lo ha dicho el profe Neri Quintana aún, en el fútbol, gente joven que está apareciendo. Denles la oportunidad, confíen en ellos, no digan, pero ¿y este qué va a hablar? Y si lo arruina y si se equivoca, bueno, ¿quién no se ha equivocado? Nos hemos equivocado tanto en esto que en base a eso hemos ido aprendiendo. Así que, y lo último para los jóvenes, si estás predicando y alguien te corrige, con humildad aprende que no sabemos todo tampoco. Entonces vamos a ir aprendiendo cada día y seguro va a haber personas que nos van a guiar. Así que con nosotros hasta la próxima, hasta el día viernes. Augusto Andaverri lo tenemos el día viernes. Así que hasta el día viernes en este programa de Transformados. Para todos, muy buenas noches y bendiciones, bendiciones.